Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, estoy emocionado /diagonal de traerles un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de uno de los temas más comentados y queridos del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no cualquier cosa, sino de ese momentazo, de ese gesto, de esa situación que, literalmente dejó sin aliento a Hande y enloqueció a todos. Así es, hoy nos sumergimos en el universo de esta pareja que nos robó el corazón. Vamos a desmenuzar a fondo, con todos los detalles, lo que ocurrió, el impacto que tuvo, y por supuesto, el famoso gesto que todos recordamos. Ya saben, de esos que te hacen creer en el amor verdadero, o al menos, te hacen suspirar un poquito. Antes de empezar con todo el chisme, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Es la mejor manera de estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente con nuestras celebridades favoritas. Y, por supuesto, denle like a este vídeo si ya saben que les va a gustar, eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos con el tema. Como bien dice el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, y su impacto en Hande Erçel, y cómo un gesto suyo hizo que Hande, nuestra Hande, se quedara sin aliento. Así de impactante fue. Para entender bien el contexto, tenemos que remontarnos a los comienzos de esta historia de amor. Para quienes no estén tan familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más famosos y queridos de Turquía. Se conocieron en el set de la serie Love is in the Air, donde protagonizaron una historia de amor que traspasó la pantalla. La química entre ellos era innegable, se notaba en cada escena, en cada mirada, en cada gesto, y eso, claro, enloqueció a los fans. Empezaron a circular rumores, fotos, vídeos, la gente se preguntaba, ¿es real? ¿Hay algo más allá de la ficción? Y la respuesta, poco a poco, fue un rotundo sí. Los rumores se convirtieron en confirmaciones, y la pareja, conocida como Hanke, uniendo los nombres Hande y Kerem, se convirtió en la más deseada y comentada del momento. Fotos juntos, viajes, declaraciones de amor en redes sociales, todo era perfecto. Y claro, cada vez que aparecían juntos, la atención de los medios y de los fans se disparaba. La magia de Love is in the Air parecía haberse extendido a la vida real, y todos querían ser testigos de ese amor que parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Pero, ¿qué fue exactamente ese gesto, ese momento que dejó sin aliento a Hande y que causó tanta emoción? Pues bien, aunque hubo varios momentos icónicos a lo largo de su relación, el que más marcó la diferencia y que resonó con fuerza en el corazón de los fans fue durante una prestigiosa entrega de premios, una de esas galas llenas de glamour, expectación y emoción. Kerem y Hande, por supuesto, estaban nominados y la posibilidad de verlos juntos, de observar su interacción en un ambiente formal, generaba una expectativa máxima. La tensión era palpable, y el aire estaba cargado de anticipación. ¿Ganarían algún premio? ¿Se dedicarían a alguna palabra especial? ¿Habría algún gesto que confirmara, una vez más, su amor? Durante la ceremonia, tras una larga espera y con los nervios a flor de piel, llegó el momento culminante. Kerem, al subir al escenario para recibir un merecido premio por su destacada actuación, hizo algo inesperado, algo que nadie se esperaba y que dejó a todos boquiabiertos. En su discurso de agradecimiento, en medio de palabras de gratitud hacia los organizadores, colegas y familia, se tomó un instante para dedicar un gesto, una muestra de afecto que iba directamente al corazón de Hande, que se encontraba sentada entre el público, radiante y expectante. Fue un gesto que, sin duda, superó cualquier expectativa, un momento que encapsuló la esencia de su amor y que quedó grabado en la memoria de todos los presentes y, por supuesto, de los millones de espectadores que seguían la gala desde sus casas. No voy a revelar todos los detalles ahora,
porque quiero que mantengan la intriga. Pero les adelanto que fue un gesto lleno de cariño, de admiración, de amor. Fue un momento íntimo, una declaración sin palabras que resonó en el silencio y que trascendió el mero acto de entregar un premio. La reacción de Ande fue instantánea y conmovedora. Las cámaras capturaron a la perfección su sorpresa, su emoción, su falta de aliento. Literalmente, se quedó sin habla, con los ojos brillantes, vidriosos, y una sonrisa que le iluminaba el rostro, una sonrisa que denotaba felicidad, gratitud y, sobre todo, amor. La imagen de Ande, completamente impactada y abrumada por el gesto de Kerem, se viralizó en cuestión de segundos a través de las redes sociales. Los hashtags relacionados con Hanke y la ceremonia se convirtieron en tendencia mundial. Y el fervor de los fans alcanzó niveles estratosféricos. Todos querían saber qué había sucedido, qué palabras había pronunciado Kerem, y, por supuesto, el significado y la trascendencia de ese gesto que había logrado conmover hasta las lágrimas. Ese gesto, en esencia, fue una poderosa demostración del amor, del respeto y de la profunda admiración que Kerem sentía por Ande. Fue una declaración implícita, un momento de conexión íntima y especial en medio del brillo, la pompa y la formalidad de la ceremonia. Fue la confirmación, para aquellos que aún albergaban dudas, de que su amor era genuino, sincero y que la magia que se había visto en la serie Love is in the Air trascendía la ficción y se materializaba en la vida real. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo Kerem? ¿Qué acción, qué gesto específico, generó tal impacto y desencadenó esta ola de emociones? Bueno, Kerem, con su voz llena de emoción y gratitud, miró directamente a Ande, con una mirada llena de amor y complicidad. En medio de su discurso, le dedicó unas palabras que resonaron en el corazón de todos los presentes. Le agradeció por su constante apoyo, por su incondicional presencia en su vida, y le hizo saber lo importante que era para él. Le dedicó un mensaje lleno de sentimiento y sinceridad que dejó a todos sin aliento. En un momento de pura vulnerabilidad y sinceridad, le dedicó algo que, ay, me da escalofríos recordarlo. Le dijo que ella era su musa, su inspiración, que era la fuente de su motivación y que la amaba con todo su corazón. Y, para rematar, para sellar ese momento inolvidable, realizó un gesto que, se acercó al micrófono, con una sonrisa en el rostro y una mirada que transmitía todo el amor que sentía, y le envió un beso volado, un beso virtual cargado de sentimientos, que decía, eres todo para mí. Eres la persona que me hace ser mejor cada día. La reacción de Ande, como ya les conté, fue inmediata e inigualable. Se quedó sin aliento, con los ojos inundados de lágrimas, y con una sonrisa que, imposible de olvidar. Esa imagen, ese instante, se convirtió en un ícono de su amor, un símbolo de la conexión especial que compartían. Los fans, por supuesto, no pudieron contener la emoción. Las redes sociales explotaron, y el gesto de Kerem, junto con la conmovedora reacción de Ande, se convirtió en el tema de conversación del momento. Todos querían saber más detalles, ver más imágenes, sentir más de esa magia que emanaba de la pareja. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans, los que seguimos de cerca la vida de estas estrellas, los que creemos en el amor y en los cuentos de hadas. Porque ese gesto, ese momento, nos demostró que, a veces, la ficción y la realidad se entrelazan, y que el amor verdadero, si existe, puede ser tan hermoso, tan intenso y tan emocionante como lo vemos en las películas. Nos demostró que el amor puede ser expresado de muchas maneras, y que un simple gesto puede tener un impacto profundo en la persona amada y en todos los que somos testigos de ese amor. Pero que logró este gesto, además de enamorar a todos y consolidar aún más la imagen de Hanke como la pareja perfecta. Pues, el impacto fue enorme, con múltiples dimensiones. Para Ande, supuso una declaración pública y sentida de amor, un acto que la llenó de orgullo, felicidad y la certeza de que su amor era correspondido de manera absoluta. Fue una demostración de que Kerem la valoraba,
la admiraba y la amaba de manera incondicional. Para Kerem, fue la demostración de su compromiso, su cariño y su profunda conexión emocional hacia Hande. Fue una manera de hacerle saber al mundo entero lo importante que era para él, de reafirmar su amor y de expresar su gratitud por tenerla en su vida. Y, para el público, para sus millones de seguidores, fue la confirmación de que su amor era real, genuino y que la historia que habían visto en la pantalla, se estaba repitiendo en la vida real, con la misma intensidad y pasión. Este gesto, este momento icónico, también tuvo un impacto significativo en las carreras de ambos actores. La popularidad de Kerem y Hande se disparó aún más, alcanzando niveles estratosféricos. Las marcas de prestigio y las empresas de renombre deseaban colaborar con ellos, las revistas de moda y los medios de comunicación se disputaban entrevistas exclusivas, y los fans de todo el mundo querían saber cada detalle de sus vidas. Se convirtieron en la pareja más codiciada, admirada y, por qué no decirlo, envidiada del momento, y su historia de amor, en el ejemplo a seguir, en el sueño romántico que muchos anhelaban. Pero el impacto de ese gesto, y de la consiguiente reacción de Hande, no se quedó únicamente en el ámbito profesional. Inspiró a muchas personas, tanto dentro como fuera de la industria del entretenimiento. Inspiró a creer en el amor verdadero, a expresar sus sentimientos sin miedo, a demostrar el cariño y la admiración que sentían por sus seres queridos, a valorar los pequeños gestos y las grandes demostraciones de afecto. El gesto de Kerem sirvió como recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es uno de los sentimientos más poderosos y transformadores que existen. Y, como si todo esto fuera poco, el gesto de Kerem, y la respuesta de Hande, generaron una ola de empatía y conexión emocional entre los fans. Muchos compartieron sus propias historias de amor, recordando gestos similares que habían marcado sus vidas y fortalecido sus relaciones. El gesto de Kerem, en resumen, fue mucho más que un simple gesto. Fue una declaración de amor, una demostración de cariño, una fuente de inspiración y un recordatorio de que la magia, el romance y los cuentos de hadas pueden existir en la vida real. Y, como todas las historias de amor, la de Kerem y Hande tuvo sus altibajos, sus momentos de alegría y de tristeza. Después de ese gesto inolvidable, vivieron momentos maravillosos, llenos de felicidad, complicidad y crecimiento mutuo. Pero también tuvieron que afrontar rumores, críticas, la incesante presión de los medios de comunicación y la complejidad que implica la fama. Sin embargo, demostraron que su amor era fuerte, que estaban dispuestos a luchar por él y que, al final, lo más importante era estar juntos y apoyarse mutuamente. Su relación, como la de cualquier pareja, no estuvo exenta de desafíos. Tuvieron que aprender a lidiar con la intensa tensión mediática, con las expectativas de sus fans y con las exigencias propias de sus carreras profesionales. A pesar de estos obstáculos, siempre buscaron proteger su amor y mantener viva la llama de la pasión. Sin embargo, como la vida misma, las relaciones son complejas, y a veces, las historias de amor, por más intensas y bellas que sean, tienen finales inesperados. Kerem y Hande, lamentablemente, decidieron poner fin a su relación, aunque el cariño y el respeto entre ellos, por fortuna, se mantuvieron. A pesar de la ruptura, el recuerdo de ese gesto, de ese momento que los unió para siempre y que simboliza su amor, sigue vivo y seguirá siendo recordado con cariño y nostalgia por todos nosotros, sus fans. La noticia de su separación, aunque triste para muchos, demostró la madurez y el respeto mutuo que existía entre ellos. A pesar de no continuar su camino juntos, ambos han seguido adelante con sus vidas, manteniendo una relación cordial y profesional. Su historia, aunque llegó a su fin como pareja, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva y nos enseñó valiosas lecciones sobre el amor, la amistad y la importancia de valorar cada momento. En resumen, hoy hemos recordado y analizado en profundidad el gesto que dejó sin aliento a Andercel, el gesto que enloqueció a todos, y que marcó un antes y un después en la historia de amor de Kerem Bürsin y Andercel. Un gesto que nos enseñó a creer en el amor verdadero,
a valorar los pequeños detalles y que nos demostró que, a veces, la magia existe, y que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Un gesto que nos demostró que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa y transformadora, capaz de superar cualquier adversidad. Este vídeo, con toda esta información, es un homenaje a su amor, a ese momento que nos hizo soñar y a la conexión especial que existió entre ellos. Es un recordatorio de que, aunque las historias de amor tengan sus finales, los recuerdos y los gestos de afecto perduran para siempre. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes todo sobre estas estrellas que tanto nos apasionan, y espero seguir trayéndoles más contenido emocionante en el futuro. Me llena de alegría saber que podemos compartir esta pasión por el mundo del espectáculo y por las historias que nos hacen suspirar. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes, mis queridos fans. ¿Cuál es su momento favorito de Kerem y Hande? ¿Cuál fue el gesto que más les emocionó? ¿Qué significó para ustedes la historia de amor de Hanke? ¿Qué lecciones aprendieron de su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, cuáles son sus recuerdos y cómo vivieron este romance que nos hizo soñar. No duden en compartir sus opiniones, sus reflexiones, sus anécdotas y todo lo que se les ocurra sobre esta increíble pareja. Me encanta interactuar con ustedes y saber que somos una comunidad que comparte la misma pasión. Y, por supuesto, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Es la mejor manera de estar al día con todo el chisme, las noticias y los análisis de sus celebridades favoritas. Su apoyo es fundamental para mí y para que este canal siga creciendo. Además, les invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo, fotos, vídeos y muchas sorpresas más. No se pierdan nada. Estén atentos a mis próximas publicaciones. Muchas gracias por ver el vídeo. Me despido con un gran abrazo y con la esperanza de volver a encontrarnos muy pronto. Y recuerden, sigan soñando con el amor. Sigan creyendo en la magia. Hasta la próxima. Chao.